Shalem para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Hidayá veremos el tema: las aguas que vomita la serpiente y los angustiadores. Leamos el texto base. Revelaciones 12:15 nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Este texto es muy interesante. Aborda un tema muy crítico y revela un tremendo peligro para los Kadoshim de Elohim. Posiblemente se sorprenderá de algunas de las revelaciones que aparecen en este texto. La atención se centrará en la medida en que la visión del mundo de los creyentes ha sido moldeada por el adversario, que es llamado el gran engañador. Revelaciones 12:9 nos dice: entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se le llamaba calumniador y Ashatán, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debe observarse que la palabra griega traducido como ángel en el Tanaj también se traduce como mensajero. Esto revela una de las principales funciones de los seres celestiales mientras interactúan con la humanidad. Yahweh ha usado frecuentemente a los malakim como mensajeros para entregar una comunicación celestial a la humanidad. En el Tanaj leemos que Abraham habló con mensajeros celestiales. Leemos que Jacob luchó con el malaj y recibió una bendición. Los padres de Sansón tuvieron un encuentro con un malaj que les dijo que tendrían un hijo. Yahweh a menudo envió malakim para hablar con Daniel, e incluso los nombres de los malaquín Gabriel y Micael se mencionan en la escritura. El Sheliach Shaulo habló de un malaj que se le apareció y le dio la noticia de que el barco en que viajaba sería naufragado, pero que todos los que estaban a bordo sobrevivirían. Entonces, este papel de mensajero celestial está intrínsecamente enlazado a los malaquim. No debería ser ninguna sorpresa que Ashatán, habiendo corrompido sus caminos, utiliza varios modos de comunicación para engañar a la humanidad. La acción de Ashatán como engañador de la humanidad es claramente revelada en las escrituras. Ashatán ha sido eminentemente exitoso en esa obra. Desde la primera conversación registrada entre Ashatán y un humano en el jardín del Edén, leemos de su empleo de palabras para engañar y las terribles consecuencias. Bereshit 3:13 nos dice: entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En todo el Tanaj, las palabras de Ashatán se representan como algo que la humanidad consume. Esto está prefigurado en las palabras de Hawa, la madre de todos los vivientes. Ella dijo: la serpiente me engañó y comí. En el último libro de las escrituras leemos de eso, cuando el dragón vomita un río de agua de su boca, palabras de engaño, pero la tierra abrió su boca y tragó el río. Por lo tanto, desde el libro de apertura del Tanaj hasta el final, vemos que Ashatán se dedica a derramar palabras que la humanidad consume para su gran dolor y pérdida. Esta función de Ashatán como un gran engañador es compartida por hombres y mujeres que están en liga con él. Ashatán otorga a los hombres injustos la capacidad de decir palabras de engaño. Por ejemplo, Ashatán dará autoridad a un gobernante mundial para hablar sagazmente. Y por supuesto, Ashatán está usando a los judíos y su idioma, el Yiddish, para hacer beber aguas envenenadas a muchos creyentes en Yahshua.
Yahshua. Muchas personas, por no decir todos, están siendo engañadas con el falso hebreo moderno de los judíos. El Sheliach Shaulo, sabiendo que esto sucedería, escribió lo siguiente. Hebreos 13:9 nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gesed, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Note el empleo paralelo de las palabras doctrinas extrañas y viandas. Las doctrinas y los pensares se comparan con los alimentos que la humanidad consume. Hashatán ha estado preparando una mesa para la humanidad y especialmente para los elegidos de Yahweh durante largas edades. Hashatán es un maestro en conseguir que hombres y mujeres coman los venenos más mortales que conducen a la ruina y la destrucción. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes en Yahshua se han pasado al judaísmo y ahora pertenecen a los llamados noajidas? Ya bebieron de aguas envenenadas. Son falsas enseñanzas que endulzan los oídos de los inconstantes. Ahora bien, note esta conexión entre la falsa enseñanza y los alimentos, nuevamente en el siguiente pasaje. Revelaciones 2:20 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a las estatuas. El libro de Revelaciones está escrito en lenguaje simbólico. Comer cosas sacrificadas a las estatuas es una figura de que los creyentes habían estado consumiendo doctrina de demonios. ¿Cuántos de ustedes han estado en iglesias cristianas? Les puedo asegurar que un 99.9% estuvieron en esas iglesias cristianas comiendo de la mesa de Jezabel. Y lo peor de todo es que creyentes que conocieron a Yahshua, conocieron la verdad, pero luego Hashatán los endulzó los oídos y ahora fueron arrastrados con las aguas que salen de la boca del dragón. Las personas engañadas no saben que están siendo engañadas. Las acciones y los juicios de la humanidad se basan en lo que creen. Cuando las personas se tragan una mentira, ellos se apartan de la voluntad de Yahweh. Shaulo tenía ese temor y se está cumpliendo. Pero me temo que, como la serpiente engañó a Jahua con su astucia, sus mentes sean guiadas por el mal camino. Los temores de Shaulo estaban bien fundados. La asamblea primitiva había sido desviada. De hecho, la condición de la asamblea en estos últimos días es mucho peor que la asamblea virgen del primer siglo. Los Sheliachim predijeron la miseria de la asamblea al final de la edad, cuando la obra de Hashatán hubiera llegado a su plena realización. Segunda de Timoteo 4:3 nos dice: porque el tiempo vendrá cuando ellos, los creyentes, no soportarán la sana doctrina, pero queriendo que les hagan cosquillas en los oídos, acumularán para ellos maestros de acuerdo a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán al lado de los mitos. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Las personas que no quieren guardar Moedín, ¿qué hacen? Se buscan un maestro que enseñe a no guardar las Moedín y el Shabbat. Nadie es víctima de un falso profeta. Cada creyente tiene el proclamador que merece. Por ende, nadie puede justificarse delante de Yahweh diciendo: fui engañado por un falso profeta. Y Yahweh te dirá: fuiste engañado porque tú deseabas eso. Esto fue la introducción. Ahora veremos las tremendas falsificaciones que Hashatán hizo con la palabra de Yahweh. Ya vimos cómo Hashatán corrompió la lengua hebrea y puso al yiddish como si fuera el auténtico hebreo de las escrituras. Pero ya vimos que eso fue una agua envenenada que nos hicieron beber a todos. Nos enseñaron, por ejemplo, que el título que aparece en Bereshit 1:1 es Elohim, pero ya demostramos que ese título está corrompido. No es Elohim, es Elohim, pero algunos dirán: a mí me da igual, si le
llamo Elohim, Dios, el Señor, etc. Al final es la misma persona. No. Si piensas de esa forma, estás siendo arrastrado por las aguas que vomitó la serpiente. Pero nosotros que seguimos la restauración, no nadamos en favor de la corriente, sino todo lo contrario. Nadamos en contra de la corriente. Obviamente, nadar en contra de la corriente que Hashatán creó no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Entonces vamos a seguir restaurando más términos hebreos que Hashatán corrompió. Comencemos leyendo el siguiente verso. Ishaya 63:9 nos dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el malaj de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. La palabra amor tiene su origen en el griego eros. ¿Quién es Eros? La enciclopedia nos dice: en la mitología griega, Eros es el dios primordial de la atracción sexual, y más abajo nos dice: su equivalente romano era Cupido, también conocido como amor. Es decir, la palabra amor es el nombre personal de Cupido o Eros. Por ende, nosotros no podemos utilizar el término amor para referirnos a la fuerza más poderosa del universo, porque la definición primordial es fuerza, y lo vamos a ver desde el hebreo antiguo. Entonces, la palabra en español amor tiene connotaciones paganas, no lo podemos usar. Pero entonces, ¿qué término hebreo debemos usar para sustituirlo? Bueno, la palabra traducido como amor se escribe con 4 letras hebreas: la Aleph, la Ei, la Bet y la Ei. ¿Cómo se fonetiza esas 4 letras? Vamos a descubrirlo. Pero antes vamos a ver cómo lo fonetizan los judíos. Ellos lo fonetizan como Ahavá. Si se fijan, ellos hacen sonar la letra Ei como si fuera una J, pero en realidad esa fonética ya está corrompida. La letra Ei no tiene una fonética de J aspirada. Eso fue una corrupción de Hashatán. La letra Ei o bien puede sonar como la vocal A, o bien puede sonar como la vocal E. No tiene la fonética de J aspirada. Eso ya lo vimos cuando examinamos el título Elohim. Entonces, vamos a hacer la comparación entre el Yiddish, la lengua de los judíos, y el hebreo antiguo que hablaban los patriarcas. El término que mal llamaron amor, los judíos lo pronuncian como Ahavá con J. Y algunos, para restaurar este término, ¿qué hacen? Simplemente le cambian la J y le ponen la vocal I. Debido a que la letra J no existía antes del siglo XVI después de la era común, entonces cambian la J por la I y se forma la fonética Ayavá, pero esa fonética no está restaurada, aunque algunos creen que sí está. ¿Por qué decimos que Ayavá no es la fonética restaurada? Por algo muy simple. La fonética I corresponde a la letra Yod. ¿Ustedes ven alguna Yod en la palabra traducida como amor? No está. Pero algunos podrían decir, es que lo han manipulado, le quitaron la Yod. Eso también yo pensé, pero viendo los rollos del Mar Muerto, comprobé que no lo quitaron la Yod. Así tendría que escribirse la palabra Ayavá, si es que realmente existiera. Pero como la letra Yod no aparece en los manuscritos más antiguos, entonces la forma Ayavá no tiene sustento escritural. Por ende, la forma Ahavá y Ayavá no son transliteraciones correctas del término traducido como amor. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de transliterar ese término? Bueno, ahora lo vamos a determinar. El término traducido como amor se escribe con 4 letras hebreas: la Aleph, la Ei, la Bet y la Ei.
La letra Aleph se translitera como la vocal A. La letra Ei se translitera como la vocal E. La letra Bet se translitera como la consonante B. Y finalmente la última letra, la Ei, se translitera como la vocal A. ¿Qué dice ahí leído de derecha a izquierda? Ahí dice Aeva. Esta es la correcta transliteración del término traducido como amor. No es Ahavá, tampoco es Ayavá, pero algunos podrían decir, a mí me gusta más la forma Ayavá, me quedo con eso. No, para que realmente diga Ayavá, tendrías que añadirle la letra Yod en su estructura gramatical, pero Yahweh dice claramente en el libro de Devarim, no añadirás ni quitarás nada. Por ende, les guste o no, la fonética antigua del término traducido como amor es Aeva. Leamos el texto donde aparece esta palabra, antes de pasar a su significado pictográfico. En 2 de Shemuel 1:26, David se lamenta por su amigo más íntimo diciendo, angustia tengo por ti, hermano mío Yaunatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu Aeva que el Aeva de las mujeres. Ahora vamos a examinar el significado de Aeva desde su pictografía. Aeva, como dijimos, se escribe con 4 letras hebreas. La primera letra tiene la pictografía de la cabeza de un buey, por ende significa fuerza. Los bueyes tenían mucha fuerza, por eso eran utilizados para arar la tierra. La segunda letra de Aeva es la Ei, que tiene una pictografía de un hombre con las manos levantadas. Esta letra hace referencia al Padre y al Hijo. Por ende, la primera letra Ei de Aeva hace referencia al Padre y la segunda letra Ei hace referencia al Hijo. Y finalmente la letra Bet de Aeva tiene una pictografía de una casa. Por ende, la Bet significa familia. Juntando el significado de estas 4 letras hebreas tenemos lo siguiente. Aeva desde el hebreo antiguo significa la fuerza del padre de familia hacia su hijo. Esa es la definición primordial de Aeva y de hecho esa definición se encuentra mencionado en el libro de Yahuanán. Yahuanán 17:24 nos dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi cabot, la cabot que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. En otras versiones dice, me amaste desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que antes de que existiera cualquier cosa creada, solo existía el Padre y su Hijo. Ellos eran los dos poderosos o Elohim que crearon todas las cosas visibles e invisibles. Y la definición de Aeva nos indica que antes de que existiera algo creado, ya había una fuerza que unía al Padre y al Hijo. ¿Cuál era esa fuerza? Era el Aeva. Esa es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Por eso Shaulo decía, el Aeva lo soporta todo. El Aeva no es jactancioso, no tiene envidia, no guarda rencor. Las profecías y las lenguas cesarán, pero el Aeva nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y desde luego, el significado pictográfico de Aeva se extiende a toda la familia. Esos dos hombres con las manos levantadas hacen referencia no solo al padre y a su hijo, sino también al esposo y la esposa, y en general a todos los parientes de una familia. Por ende, el significado de Aeva se extiende de la siguiente forma. El Aeva es la fuerza primordial que une a los miembros de una familia. Shaulo sabía este concepto, por eso escribió el siguiente verso. Colosenses 3:14 nos dice, sobre todas estas cosas vístanse de Aeva, que perfectamente mantiene unido todo.
Ahora vamos a restaurar otro término muy usado y totalmente mal interpretado por los cristianos. ¿Cuál es ese término? Leamos primero el texto, Efesios 2:8. Vamos a leerlo tal y como aparece en la versión Reina Valera 1960. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a enfocarnos en la palabra gracia. Este es el término que más usan los cristianos para desechar la Torá. Ellos dicen que ahora ya no necesitamos ninguna Torá, ahora simplemente somos salvos por gracia, pero realmente no saben lo que están diciendo. ¿Quién o qué es gracia? La palabra gracia es el nombre de un demonio femenino. Las hijas de Zeus eran llamadas con ese nombre. No podemos ni siquiera mencionar esa palabra. Yahweh dijo claramente en Shemot: nombres de deidades no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, la palabra gracia o gracias en su plural no puede estar en tu vocabulario. Pero entonces, ¿qué término debo usar para reemplazar esa palabra pagana? Bueno, antes de contestar esa pregunta, vamos a examinar primero la letra Het, la cual lo vamos a usar para realizar la transliteración de la palabra hebrea traducido como gracia. La letra Het tiene una pictografía parecida a un muro o vallado, y de hecho, su significado primordial es muro o pared. Y ahora fíjense lo que sucede si hacemos el siguiente trazo. ¿Qué letra en español se formó? La letra H, y ese es el origen de la letra H. La letra H se formó a partir de la letra hebrea Het, aunque la letra H actualmente en el español es muda. No obstante, la H ha mantenido su sonido en otras lenguas romances. Por ejemplo, en el inglés la letra H suena como J aspirada. Por ejemplo, la palabra hámster, Hawái, todas esas palabras comienzan con H y tienen el sonido como de J. Entonces, la letra H ha mantenido su fonética en otras lenguas romances. Por ende, nosotros vamos a utilizar la letra H para transliterar el sonido de la letra Het. Aunque la letra Het tiene un sonido gutural, es decir, se produce con la garganta Het. Sin embargo, el sonido más cercano en el español para la letra Het es como si fuera una J. Entonces vamos a utilizar la letra H para transliterar la fonética de la letra hebrea Het. Partiendo de esta premisa, ahora sí contestemos la pregunta inicial. ¿Cuál es el término hebreo traducido como gracia? En el Tanaj existen dos términos hebreos que fueron traducidos como gracia. Son el término gen y el término gesed. ¿Cuál de estos dos términos es la palabra que debemos usar en lugar de gracia? Bueno, examinemos ambos términos por separado. Comencemos por el término gesed. Este término aparece 240 veces en todo el Tanaj. Mayormente fue traducido como compasión o bondad. Un 98% se traduce como compasión. De hecho, solo 2 veces gesed se tradujo como gracia en todo el Tanaj. Esos 2 versos están en Esther 2:9 y Daniel 1:9. Por otro lado, el segundo término hebreo traducido como gracia es gen. Este término aparece 67 veces en todo el Tanaj y un 98% aparece traducido como gracia y solo unas pocas veces lo traducen como compasión. Por ende, haciendo las pesas en una balanza, tenemos en un lado a gesed, que fue traducido un 98% como compasión, y tenemos en el otro lado a gen, que fue traducido un 98% como gracia. ¿Cuál de estos dos términos usted usaría para reemplazar el término gracia? Obviamente usted elegiría el término hebreo gen, y estás en lo cierto. Pero ¿qué significa la palabra gen?
Bueno, para responder esa pregunta vamos a leer un texto y luego examinamos la pictografía de la palabra gen. Primero leamos el texto. Bereshit 6:8 nos dice: pero Noah halló gen ante los ojos de Yahweh. ¿Quién fue Noah? Fue el 10º patriarca desde Adán, que fue elegido para sobrevivir en el arca. El texto dice que Noah halló gen en los ojos de Yahweh. ¿Qué significa hallar gen ante los ojos de Yahweh? Bueno, para eso vamos a examinar la pictografía de la palabra gen. Gen se escribe con 2 letras hebreas, la het y la nun. La het, como dijimos, significa muro o protección. ¿Para qué edificas muro alrededor de tu casa? Para protegerte del ladrón y salvar la vida de tu familia. Entonces, la het significa protección y la nun, que tiene una pictografía de un espermatozoide, significa vida. Por tanto, la palabra gen, pictográficamente hablando, significa protección de la vida. Partiendo de esta premisa, contestemos la pregunta anterior. ¿Qué significa hallar gen ante los ojos de Yahweh? Significa que tu vida es estimada preciosa ante los ojos de Yahweh Elohim. Todo ser humano es valioso para Yahweh, pero la transgresión te va quitando gen. Cada vez que transgredes vas perdiendo gen y llega a un punto donde solamente queda el juicio. Eso fue lo que pasó con los hombres antes del diluvio. Ellos transgredían y transgredían continuamente hasta que Yahweh los destruyó con el diluvio. Pero Noah halló gen delante de Yahweh y se salvó junto con toda su familia. Lo mismo pasó con Lot. Lot halló gen ante los ojos de Yahweh y por eso Yahweh permitió que escapara de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, cuando una persona encuentra gen ante los ojos de Yahweh, el Creador protege su vida. Ahora bien, otros significados de gen son los siguientes. Hallar gen ante alguien implica ser aceptado. Por ejemplo, Jacob pidió ser acepto ante Esaú para no ser aniquilado. Bereshit 33:10. Otro significado de gen es ganarse la confianza de alguien. Por ejemplo, Joseph se ganó la confianza de Potifar y por eso se convirtió en su mayordomo. Bereshit 39:4 nos dice: así halló Joseph gen en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, hallar gen ante alguien es entrar dentro de ese muro de confianza. Si alguien confía en ti, quiere decir que has hallado gen en sus ojos. Y si esto lo aplicamos al concepto de salvación, ¿qué significa que somos salvos por gen? Significa que cumplimos 3 requisitos. Número 1, somos aceptos por medio de Yeshua. Número 2, el Padre confía en nosotros y nos encomienda un ministerio. Y número 3, entramos dentro de ese muro para heredar vida perpetua. Estos 3 requisitos todo creyente en Yeshua los cumple, no por fuerza propia, sino como un regalo de Yahweh. Y para finalizar esta primera parte, leamos el verso restaurado de Efesios 2:8. Porque por gen sois salvos por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver derrotando a los angustiadores. Antes de entrar en materia, vamos a hacer primeramente la definición de los términos que vamos a emplear. Vamos a emplear el término que tradujeron como espíritu. Este término espíritu obviamente hace referencia a los demonios. Por ende, no podemos usar este término para referirnos al Creador Yahweh Elohim. Entonces, ¿cuál es el término
que debe reemplazar a espíritu según el hebreo antiguo? Bueno, a nosotros nos enseñaron, según el Yiddish, que el término traducido como espíritu es ruach. Este término obviamente no está transliterado de la forma correcta y vamos a demostrarlo. Pero antes vamos a hacer la transliteración del término gen que habíamos visto en la mañana. Gen se escribe con dos letras hebreas, la het y la nun. Ambas son consonantes y para poder leerlo es necesario que haya una vocal intermedia. Pero en este caso la palabra gen no tiene una mater lectionis en medio. Entonces, ¿cómo hacemos para leer esa palabra? Ahí se aplica la regla gramatical y se añade la vocal intermedia. En este caso añadimos la vocal e y la palabra fonetiza como gen. Pero en caso que existiera una mater lectionis entre dos consonantes, en ese caso la fonética viene afectado directamente de la mater lectionis. Este es el caso de la palabra traducido como espíritu. Esta palabra se escribe con tres letras hebreas, la resh, la waw y la het. Vamos a transliterar esa palabra. La letra resh translitera como la consonante R. La letra waw es una mater lectionis y por ende translitera como la vocal U. Y finalmente la letra het translitera como la H. ¿Qué dice ahí leído de derecha a izquierda? Dice ruj, no dice ruach. Para que diga ruach tendríamos que añadir otra mater lectionis después de la letra waw. Tendríamos que añadir la letra alef y luego transliterar como ruach. Pero eso no es escritural. Esta forma de la izquierda no aparece en el Tanaj. Sería inventarnos esa palabra, algo que Yahweh prohibió hacerlo. Por tanto, la fonética correcta de la palabra traducida como espíritu es ruj y su plural sería rujim. Se añade la terminación im. ¿Por qué? Porque el sustantivo ruj es masculino y de hecho en el Brit Hadashah se menciona que Yahweh es ruj. ¿Y qué dice Shemot 15:3? Que Yahweh es varón de guerra. Por tanto, la palabra ruj que se aplica a Yahweh es masculina y por ende el plural de ruj es rujim. Ahora bien, la palabra ruj se aplica también a todos los seres creados por Yahweh Elohim. Por ejemplo, los malakim son rujim y nosotros también somos rujim, habitando en este cuerpo de carne. Por ende, Yahweh es el amo de todos los rujim del universo. Esto incluye, por supuesto, a los malakim caídos. Ellos se rebelaron, pero aún así siguen siendo rujim. Entonces vamos a utilizar el término ruj y su plural rujim para reemplazar al término espíritu. Y para reemplazar la palabra espiritual, ¿qué término usaremos? Usaremos el término arujim. Con esas aclaraciones, ahora sí, entremos en materia. Derrotando a los angustiadores. Libro de Tehilim, capítulo 23, verso 5 nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Este pasaje escritural revela algo muy interesante, algo que muchos de ustedes están batallando en este preciso momento, pero por no saber exactamente lo que es, no saben ni siquiera cómo batallarlos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que a ti te daba cualquier cosa y tu abuela siempre tenía un remedio, pero el 90% de los remedios no funcionaban? ¿Saben por qué? Porque tu abuela no era doctora. En la mayoría de los casos las abuelas agarraban Big Vaporú, ¿sí o no? Pero había un problema, y es que muchas veces no funcionaba. ¿Por qué? Porque su diagnóstico no está acertado. Y a veces nosotros estamos batallando cosas, pero por no saber lo que estamos batallando, no sabemos cómo obtener el triunfo. David revela algo en el Tehilim 23, revela un
ruj llamado los angustiadores. Este es un tipo de ruj que, como dice su adjetivo, viene simplemente a causarte angustias. En el capítulo 27 de Teilín, mira lo que dice la palabra de Elohim: cuando se juntaron contra mí los malignos, subrayen los malignos, y él dice, estos malignos se componen de dos tribus, dice, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Es decir, él hace una diferencia entre sus angustiadores y sus enemigos, porque son rujim completamente diferentes. ¿Están entendiendo? Los enemigos de los hijos de Elohim tienen la potestad de venir en contra de todo lo físico que tienes. El devorador viene a quitarte las finanzas, el opresor viene a quitarte la salud, y así sucesivamente. Sin embargo, los angustiadores solo vienen a robarte la paz. ¿Por qué? Porque sin paz tú no puedes obtener el triunfo. La palabra angustiar quiere decir ansiedad, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación. Y los rujín angustiadores no te tocan físicamente, pero te tocan emocionalmente. ¿Hay aquí alguno que se ha sentido ansioso, inquieto, intranquilo, incierto, preocupado? Muchas veces eso tiene que ver con un ruj que viene del mismo abismo, enviado por Ashatán para robarte la paz que Yeshua te dio. Tú ves algunos creyentes con cara de limón. Las personas dicen, tengo este presentir, pero eso no es otro que un temor diabólico. Es que yo tengo una inquietud. Eso es un demonio, son angustiadores. En el Teilim 6:6, David comienza a hablar del efecto que tienen los angustiadores en la vida del creyente. Y quiero recordarte que David era un guerrero, y precisamente porque él era un guerrero, que sabía identificar a los filisteos o cualquier enemigo, Ashatán le enviaba rujim emocionales, y hay muchos de ustedes que saben batallar lo que sea, pero cuando Ashatán te da media vuelta y te deprime, no sabes cómo batallarlo ahí. Y dice aquí el Teilim 6:6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido ¿a causa de qué? De todos mis angustiadores. Y saben que existe cantidad de creyentes que están llevando este tipo de vida. Hay muchos creyentes que dejaron el alcohol, pero ahora son adictos a las pastillas, porque están nerviosos, no saben qué hacer, y tienen temores y están deprimidos y están llorando. ¿Por qué? Porque son rujim angustiadores, y esos rujim te quitan la fuerza, te provocan llorar, te provocan insomnio, te hacen sufrir, hacen que tu visión se envejezca. De repente, tú que reías y tenías confianza en Yahweh, ya te sientes desolado y no ves solución. Y David dice, a causa de esos rujim se me fue la fuerza, estoy seco, emocionalmente tomado por el pescuezo. Ustedes conocen a creyentes que vienen a la asamblea, exaltan a Yahweh, pero después de la transmisión vuelven a estar secos, no tienen nada. Y David decía, a causa de mis angustiadores estoy sin fuerza. Y quiero decirte entre paréntesis esto, él decía mis angustiadores, porque son rujim asignados específicamente a cada individuo. Y ellos te conocen los temores, y ellos te conocen los dolores, y ellos te conocen la pata de donde cojeas, y ellos saben muy bien lo que haces y lo que no haces, lo que crees y lo que no crees, y saben por dónde golpearte las emociones. En el libro de Proverbios 18:14, mira lo que dice la palabra de Elohim, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Eso quiere decir que cuando usted tiene buen ánimo, aunque usted esté enfermo, usted va a salir de ahí, usted va a aguantar esa enfermedad y va a triunfar sobre ella. Dice, tu estado de ánimo determina muchas cosas. La palabra ánimo viene de la palabra vida. Cuando usted está animado, motivado, el gozo de Yahweh es tu fuerza. Hasta la enfermedad tiembla cuando usted hace eso.
Por eso dice el Tanaj que la risa es medicina. Usted ha visto cuando hago un pequeño chiste y quieren lincharme. Los que están enfermos y amargados dicen, ¿por qué están haciendo eso? A mí no me gusta eso. ¿Qué culpa tengo que estés amargado? Pero dice que el hombre con ánimo potente, aún su enfermedad la va a soportar, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Es por eso que Hashatán viene y envía rujim angustiadores, porque así él puede debilitar tu emuná. Y si usted no tiene emuná, los dardos de fuego del maligno traspasan. Si los rujim angustiadores no te enferman, lo que hacen es bajarte las defensas. Eso es lo que buscan estos engendros del mal. En el libro de Ishaya, capítulo 51, verso 23, se habla un poquito de cómo ministran esos rujim angustiadores. El texto dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores. Fíjate que cada vez que se habla de angustiadores, es como si alguien tuviera asignado específicamente angustiadores. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu nefesh, inclínate, y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino para que pasaran, porque los rujim angustiadores quieren que tú te derrotes a ti mismo. Ellos no te van a tirar al suelo, ellos quieren que tú te rindas. Es por eso que trabajan psicológicamente en tu nefesh. El nefesh o alma tiene tres cosas: tiene la memoria, tiene las emociones y la voluntad, y lo que el enemigo persigue con los rujim angustiadores es vencer tu voluntad, es que tú mismo tires la toalla. Eso no hace un enemigo físico. Ellos vienen y pelean. Los filisteos llegaban y comenzaban las flechas, las espadas, la jabalina, y matar a todo mundo. Pero los rujim angustiadores no. Los rujim angustiadores tienen una conversación y un argumento contra tu nefesh constantemente, y están llenándote de emociones tóxicas, y están tratando de cambiar tu voluntad, y están tratando de que tires la toalla. ¿Alguien se está identificando? Y hay gente que está bajo el efecto de rujim angustiadores, que están aquí y tienen la sonrisa en el rostro. Están felices, pero en realidad por dentro están derrumbados y acabados. Dice el texto, inclínate. Inclinarse quiere decir doblegarse, agacharse, doblarse, desviarse. Y eso es lo que persiguen los rujim angustiadores. Ellos manipulan tus emociones, manipulan las cosas que tú piensas, te traen recuerdos, porque en el nefesh está la memoria, y te traen los recuerdos más inmundos y asquerosos que hay. Mira lo que tú hiciste, esto fue lo que tú hiciste, pero tienes que decirle, eso ya está bajo la sangre de Yahshua. Pero le encantan a los rujim angustiadores volver a traer el pasado para producir las emociones que tú tenías cuando pasó eso. Y mucha gente dice, no pasa nada, es una depresioncita. No, estoy un poco triste hoy, me he puesto a pensar en esto. Tú no puedes darte ese lujo, porque una vez que esos rujim te meten la mano en el nefesh, para soltarse de ellos cuesta mucho. Y ese momento de tristeza, o ese momento de desesperación, o ese momento de cuestionar a Elohim, se puede convertir en tu caída. Hay cantidad de gente que ha tirado la toalla sin tener una enfermedad, sin tener un problema económico, sin tener absolutamente nada en lo físico. Un hombre puede tener una buena esposa, puede tener una buena economía, lo tenía todo, pero no se percató de que había un ruj angustiador tocando sus emociones. Y esto que te voy a decir no te va a gustar, y si tú no eres un creyente maduro, será mejor que en este momento abroches tus cinturones, porque lo que te voy a decir es totalmente escalofriante. Pero muchas veces, en un 90% de las veces, estos rujim angustiadores trabajan a través de tus hermanos. ¿Cómo? Yes, Yahshua lo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Libro de Job, capítulo 19, verso 1. Yo sé que tú no
no quieres leer este verso, porque vas a encontrar a tu primo. Es más, tú vas a encontrar algún ajim de la asamblea. Job 19:1 nos dice: respondió entonces Job y dijo: ¿usted sabe con quién está hablando Job? Con sus compañeros de célula, son sus amigos íntimos. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Estos tipos eran los angustiadores de Job. Esos demonios habían tomado control de esos tres tipos y mediante un ruj de condenación estaban manipulando a Job, y dice: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis? ¿Con qué? Porque eso es lo que hacen los rujim angustiadores, te molestan con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Verso 4. Aun siendo verdad que yo haya errado, porque ¿quién no ha cometido un error? Levante la mano el que nunca se ha equivocado. Entonces dice: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Elohim me ha derribado y me ha envuelto en su red. En otras palabras, lo que Job les está diciendo es: sí, yo probablemente cometí un error, pero no es el asunto de ustedes para venir a darme piña. Ustedes se han convertido en unos demonios que, se dejan usar por Ashatán. Ustedes recuerdan cuando Yahshua iba para la estaca y Kefa se atravesó y dijo: no lo hagas, Adón, quítate a Ashatán. En ese momento Kefa se dejó usar por Ashatán, y el Bri Hadashah dice que Judas metió la mano en el plato de Yahshua y un ruj lo poseyó, porque hay gente que se deja usar por el mismo abismo. Las personas dicen: esto me dice Yahweh para usted. Mentira, cuento. ¿Has probado los rujim antes de hablar eso? Pero Job expone: ¿qué se necesita para pararle el coche a esos rujim angustiadores? Ahí mismo Job dice: he aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. En otras palabras, cuando yo comience a hacer plegaria, Elohim se va a encargar de ustedes. Eso fue lo que Job les dijo. Ustedes me han vituperado, ustedes están hablando mal de mí, ustedes me están acusando a mí, pero yo te voy a soltar a Elohim, que él sí es justo, y cuando te agarre, prepárate. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, ¿tú sabes lo que tienes que hacer cuando estás bajo el efecto de esos rujim? Tú tienes que clamar, no piques pleito con nadie, no tienes que aclarar nada, no tienes que dar explicaciones a nadie. Lo que usted tiene que hacer es doblar rodillas y decir: Yahweh mi Elohim, defiéndeme y haz tu justicia. No cometas el error de andar picando pleitos con locos. Job dijo: ustedes me han vituperado, ustedes me han injuriado, ustedes me han angustiado. ¿Y tú sabes lo que pasó? Elohim los enfermó de muerte y le dijo a ellos: vengan para aquí, cabezones, vayan donde Job para que él haga plegaria por ustedes y no mueran, porque si yo los agarro del pescuezo a ustedes va a ser peor. Y tuvieron que venir como el perrito arrepentido y le dijeron: Job, el médico nos dijo que nos quedaban 20 minutos de vida, por favor haz plegaria por nosotros o moriremos. Tuvieron que venir a pedir perdón. Tú tienes que aprender esto. Tú no puedes entrar en pleito con nadie. Hay mucha gente que Ashatán va a usar para causarte muchas angustias. Ahora bien, aquí viene la buena noticia. Cuando tú estás siendo oprimido por rujim angustiadores, de acuerdo al Teilim 23:5, algo maravilloso sucede. Y es que cuando Ashatán envía angustiadores, Yahweh te aumenta la unción.
unción. Por eso cada vez que tú ves a gente atacándote, quitándote la paz, hablando mal de ti, prepárate, porque vas a recibir doble porción de unción. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Mientras más Ashatán te ataca, mientras más te tortura, mientras más te persigue, mayor será la unción de Yahweh sobre tu vida. Y Ashatán golpea y golpea y golpea, pero Yahweh unge, unge, unge y unge, porque Yahweh sabe que el yugo del enemigo se pudre a causa de la unción. Si logras mirar a tus angustiadores, es porque la unción ya está fluyendo. Escucha el siguiente dato escalofriante. Tú no debes sentirte mal cuando Ashatán te persigue. Es cuando no te persigue que tú debes preocuparte. En el Teilim 77, como estamos hablando de David, mira lo que dice la palabra de Elohim. Con mi voz clamé a Elohim clamé, y él me escuchará. Al Adón busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso. Mi nefesh rehusaba consuelo. ¿Por qué? Porque siempre los angustiadores causan un problema emocional. Luego dice, me acordaba de Elohim y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi ruj. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, porque siempre los angustiadores te van a llevar atrás, porque ahí era cuando Ashatán te tenía por el pescuezo. Luego dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi ruj inquiría, ¿desechará el Adón para siempre y no volverá más a sernos propicio? Ahí David estaba cuestionando su emuná. Verso 8, ¿ha cesado para siempre su compasión? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Elohim el tener compasión? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mira, este es el rey David, el hombre conforme al corazón de Yahweh. Estaba tan oprimido bajo angustiadores que llegó un día donde cuestionaba todo, incluso a Yahweh mismo. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo mismo? Les puedo asegurar que un 99.9% de los que están aquí lo han hecho. Pero no se sientan culpables, porque Yahweh permite que los angustiadores te quebranten, para que tú verdaderamente clames a Él. En el Teilim 91, verso 14, Yahweh hace una promesa en este día. Por cuanto en mí ha puesto su Aevá, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. ¿Cuándo? En la angustia. Lo libraré y le exaltaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero ¿cuál es la clave allí? Que en medio de tu angustia, en medio de la persecución emocional, tú levantas la mirada al cielo. ¿Sabes cuándo viene la llenura del Ruach HaKodesh en tu vida? Viene cuando las cosas están bien difíciles. ¿Sabes lo que caracterizaba a Shaulo? Su carta de presentación no eran sus dones. Shaulo nunca dijo, yo soy el que levantó a un muerto, yo soy el que hizo milagros. No, Shaulo decía, yo en mi cuerpo llevo las marcas de un Sheliach, y decía, he sido apresado, he sido apedreado, he sido encarcelado, he sido traicionado por falsos ajim, he sido perseguido. Esa es la carta de presentación de un auténtico varón de Elohim. Se llama fidelidad en lo poco, se llama ser fiel en la angustia, para que el rocío de la unción llueva sobre tu vida. Teilim 23:5 nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Elúe, el Elúe tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.